Esto es Conspiravox, tu caja libre de información para la concientización de ocasión. Desde ninguna estación llegamos hasta ti para que seas parte junto con nosotros de esta mesa de diálogo, de estas tertulias, debates, como se le pueda llamar, y más en estos tiempos, nuevamente en tiempos de guerra. El programa anterior estuvimos hablando un poco de lo que fue, creo que es más o menos la disputa Ucrania-Rusia. Y ahora nos viene a llamar bastante la atención este tema de Hamas contra Israel, que pues ha despertado bastantes cuestionamientos dentro de todos los círculos sociales y pues para eso estamos también en este programa para hablar un poco y esclarecer sobre esto y con quién mejor que con Alex Herrera. Así que Alex Herrera, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Pues muy bien, afortunadamente, un poco con el pensamiento en aquellas víctimas de Medio Oriente que algunas, como dicen, pagan justos por pecadores. Sí, siempre. Y bueno, pues estamos aquí para hacer como ese tipo de investigación también con todos los que nos escuchan, porque es algo que vamos aprendiendo día con día, ya que es un tema hiper complejo en el que el mismo Medio Oriente, teniendo tres religiones como es el catolicismo, el cristianismo, el judaísmo y el islam, y dentro de esas categorías nacen nuevas categorías y los aliados de hoy son los enemigos de ayer y los enemigos de hoy son los aliados del mañana. Es como una especie de laberinto en el que si uno no sabe cómo pues manejar la información, se pierde, porque en realidad es un enredo que hasta para, al menos en mi caso personal, sí es un reto poder entender toda esta maquinación que se viene deshaciendo desde prácticamente 2000 años, pero en este caso particular, 75 más o menos. Ok, vamos a ser algo breves y algo concisos y puntuales en lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Entre ese tipo de cosas, queremos saber si dentro de este tipo de conflictos existen buenos, existen malos. ¿Cuánto tiempo de historia lleva este conflicto? Porque por lo que yo he visto, más o menos vi a través de tus historias, una que más o menos se veía, yo creo que vamos a poner la imagen para que la gente se vaya viendo, el cómo el territorio palestino pasó a ser territorio israelí en cuestión de años. Hemos estado hablando, también queremos ver si y dejar en claro si esto tiene que ver también con un tema que no hemos tocado aquí en Conspiravox, pero que lo hemos estado pensando y lo hemos estado masticando. Recuerdo que antes de que dejáramos bueno, el podcast en pausa y que volviéramos, queríamos hacer algo sobre la limpieza étnica, que pues ese es un tipo de barbaries que se llevan a cabo y pues hay muy poco en los libros de historia, hay muy poco de lo que se conoce con la narrativa oficial y pues hoy en día están saliendo a la luz nuevos tipos de narrativas. ¿Cómo podemos empezar a hablar de esto que es Hamas contra Israel, mi querido Alex? Que pues sé que tienes un conocimiento absoluto de lo que es este tema y tienes mucho que decir. Pues una de las cosas en las que yo seguía atrapado entre los conceptos como literarios sobre cómo abordar el tema, me lo esclareció el autor E. Michael Jones con su famoso libro El espíritu revolucionario judío y su impacto en la historia del mundo, que son tres tomos que hablan sobre 2000 años de historia, en el que básicamente define el espíritu revolucionario judío como la fuerza anti-logos. Logos es una palabra en griego que significa el orden universal, verdad. Tiene muchas, en una enciclopedia común, tiene como 5 páginas de significado, inclusive en el Evangelio de San Juan. El prólogo del Evangelio dice, en el principio era logos, o sea, estamos hablando de que existe un orden totalmente en la realidad, que es divino, si alguien pues no crea o no, pero vaya, básicamente existe un orden que nosotros podemos apreciar. Y los judíos, en el momento en el que se rebelaron ante este orden, que fue cuando fue la época de la crucifixión y la época de Simón Bar Kokhba, que fue uno de los mesías que se enfrentó en revolución con Roma, pues se levantó en armas en el año 70 después de Cristo. Entonces
los romanos tomaron represalias, destruyeron el templo, después ellos, con otro Mesías falso, intentaron reconstruir el templo, curiosamente se incendió y desde ese momento los judíos no han tenido un hogar en Israel o en Palestina, que es a lo que ellos le llaman la ley del retorno hoy en día, que significa que los judíos tienen derecho de vivir en la tierra que Dios en promesa le dio a Moisés. Así que estamos hablando de un concepto teológico más que geopolítico a nivel de pues la convicción que los israelíes tienen por pelear por esta tierra y además, como si fuera la cereza del pastel, estamos hablando de que esa zona del Mediterráneo y del Gran Medio Oriente, que los israelíes manejan, que es desde Marruecos hasta Jordania y desde Egipto hasta las alturas del Golán de Siria, pues tiene un gran abastecimiento de recursos, de hidrocarburos y principalmente de gas. Así que digamos que las dos cosas van unidas de algún modo, pero lo que conlleva a que ellos tengan esa como fuerza de voluntad para hacer esas atrocidades que nosotros estamos viendo en contra del pueblo palestino, pues es de que ellos creen que merecen regresar a esa tierra. Así que durante los años de la Primera Guerra Mundial en 1917 tenemos la Declaración Balfour, que fue de la corona británica enviándole una carta a Lionel Rothschild, que era el financierista, ¿no? O sea, Lionel Rothschild en sí estaba como judío, estaba cobrando sus intereses, pues de haber financiado la guerra y haberle otorgado a Gran Bretaña todo su poder para pues poder tener y bueno, lograr conquistar con el Imperio Británico prácticamente casi todo el mundo. Entonces él estaba pues en su interés de obtener ese capricho, digamos, ancestral de regresar a Israel por la ley del retorno. Entonces Balfour, a nombre de la corona británica, le escriben una carta diciéndole que estaba en el mejor interés de la corona poner todo su empeño en establecer por fin, después de 2000 años, un hogar judío en Palestina. Ahora, en esa carta, pues dicen que iba a ser algo como pacífico, etcétera, pero como hemos visto a través de el último siglo, se ha desarrollado un sistema de limpieza étnica en el cual pues los palestinos han sido los que han pagado la catástrofe de la invasión judío-israelí. Tengo una pregunta. Por ejemplo, esto lo que me llama la atención, a diferencia de otros conflictos, es que esto es meramente teológico y milenario. Parece ser que, a diferencia de otro tipo de guerras, esto sí involucra mucho a la religión. También me interesaba un personaje que viene a parecer que por ahí, dentro de todo este tipo de información, que es, me parece, Theodor Herzl, que es el que me parece escribe el libro de Estado judío, no sé si estoy en lo correcto, pero que es él a través de que empieza a meter ese tipo de ideas de regresarle a los judíos, eso como me lo comentas, la tierra prometida, que él prácticamente pidió las tierras y que ya lo demás de eso se encargaban ellos. No sé si me estés hablando de lo mismo cuando empezó esto que me comentas, o eso ya viene a ser después. Es prácticamente lo mismo. Fíjate que, o sea, Theodor Herzl se le conoce como el padre del sionismo Ujú. y dentro de sus propuestas, eh, de hecho, hasta habían lanzado como varias posibilidades para el hogar judío. Unas eran en Rusia, otros eran hasta en Argentina. Obviamente tenían contemplado el Medio Oriente, pero pues gracias a el poder que los judíos estaban alcanzando en esa época, lograron obtener su mayor deseo. En esa época fue post-Napoleón, porque lo que hizo Napoleón en la Revolución Francesa fue otorgarle ciudadanía a los judíos. Por 1800 años los judíos no habían sido ciudadanos
de ningún imperio católico. Ellos vivían en pues comunidades cerradas. Una de las más famosas es a la que se le llama el Shtetl, que era, o el Paraisus Judeorum, así le conocen como el paraíso judío en Polonia, que era la parte oriental de Polonia, ahora Ucrania, en donde ellos estaban asentados. Y como Napoleón quería invadir Rusia, tenía que pasar por esa zona. Así que él hizo una especie de acuerdo con los judíos y les otorgó ciudadanía. Para esto, lo que hablábamos también en el episodio de el Papa Juan Pablo I, la razón por la cual se dio el Concilio del Vaticano I está ligada a, a las consecuencias que tuvieron, bueno, que tuvo la emancipación de los judíos como ciudadanos, porque ellos a través de 1800 años, al estar encerrados, digamos, en sus propias comunidades, lograron obtener una gran cantidad de riquezas físicas, o sea, de oro y de, pues, bienes, porque ellos siempre se dedicaron a la usura, todo el tiempo, eran maestros de eso. Así que la gente empezó obviamente a quejarse y por eso es que a través de los siglos los judíos siempre fueron expulsados. Tenemos el caso de que son alrededor de 190 países o reinos a través de la historia en los que han sido expulsados. Así que en este momento, post-Napoleón, Theodor Herzl, por un lado, con su ideología del el nacionalismo judío, que es el sionismo, estaba en auge. Y por otro lado está la idea de Karl Marx, que igual es el judío internacional, el comunista. Entonces, son estas dos fuerzas del espíritu revolucionario judío, el nacionalismo versus el internacionalismo, pues viendo cuál es la que se va a poder ejecutar primero a nivel político-social y después pasarlo a sus deseos teológicos. Así que por un lado, pues el sionismo tuvo auge en Gran Bretaña por el apoyo de la corona y por el otro lado, el internacionalismo, comunismo, tuvo auge en, en la antigua Rusia y su desmantelamiento porque ellos fueron los que mataron a la familia del zar y los que trajeron por primera vez dinamita a Rusia y comenzaron la revolución bolchevique. Así que las dos ideologías están pues correlacionadas entre sí, precisamente por el mismo espíritu revolucionario. Así que una vez que los aliados, acuérdate que Rusia comunista también fue aliada de Inglaterra y Estados Unidos, pues financierista, ¿no? Después se hicieron enemigos en la Guerra Fría, pero eso es más, eso es una batalla diferente y que Claro. también sería otro capítulo, pero son las mismas, es el espectro izquierda-derecha de los mismos representantes, porque siempre han estado de la mano. Por ejemplo, los Rothschild con la familia Heine en la Revolución Francesa y Jacob Schiff con Trotsky en la Revolución Rusa. O sea, siempre son el judío financierista y el judío revolucionario. Tenemos lo que dijimos, Zelensky y BlackRock, que es lo mismo, el judío revolucionario y el judío financierista. Y ahorita tenemos exactamente lo mismo. Bibi Netanyahu, con su política de exterminio, que precisamente en septiembre él presentó un mapa del Gran Israel en donde no se contempla, o sea, prácticamente Cisjordania o West Bank y Gaza están totalmente borrados y por el otro lado tenemos todo el apoyo de la anglósfera. Así que el Estado moderno de Israel es la culminación de tanto Theodor Herzl y su sionismo como Karl Marx y su comunismo. Ok, y todo esto, ¿cómo se permitió? Utilizando un término común, digamos, ¿cómo es que se hicieron ojo de hormiga tanto tiempo las organizaciones, pues como tipo la ONU, y así, y han permitido todo esto hasta llegar a este punto en el cual, por ejemplo, mucha de la gente lo que tiene instaurada dentro de esta narrativa es que pues son terroristas y si no se trata de terroristas y hay que eliminar a los terroristas. Pero, ¿hay buenos y malos? ¿O qué está pasando aquí? Bueno, concretamente
la respuesta a cómo es posible que eh, se hagan de ojo ciego todas estas organizaciones y entes políticos de Occidente es la narrativa del Holocausto, que justamente igual es otro libro que recomiendo mucho, del Dr. Jones, eh, que acaba de salir. Y hay muchos autores que hablan sobre el revisionismo del Holocausto, inclusive mismos judíos, como Norman Finkelstein, tiene un libro que se llama La industria del Holocausto, está el libro que se llama Di la verdad y avergüenza al demonio, se llama Gerard Menuhin, que es igual un judío alemán. O sea, estamos viendo que dentro de su misma comunidad existen personas que han logrado sacar esta verdad a la luz, y es que el holocausto es usado para justificar la fundación del Estado de Israel, y precisamente utilizan el control de la propaganda, que prácticamente es Hollywood, y ahora, hoy en día, tenemos agentes como Ben Shapiro que mencionan el holocausto. ¿Y qué es lo que esto hace? Bueno, desvía la atención de la realidad, porque los judíos se comportan de una manera abominable desde que llegaron a Palestina y hasta la fecha, y comenzaron con la pieza étnica de la población. Cuando usas el holocausto, inmediatamente excluyes a la población palestina de la ecuación. Inclusive hay tweets y todo eso, que inclusive Jordan B. Peterson, este pseudo intelectual, que es un gran psicólogo, le dijo a Bibi Netanyahu, sí, dales el infierno, ¿no? Y andan diciendo cosas como más judíos han muerto en esta semana que desde el Holocausto. Tenemos el caso de Anthony Blinken presentándose con Bibi Netanyahu, que Anthony Blinken es el secretario de Estado de Estados Unidos. Él se supone que es un diplomático, una persona que está capacitada para hacer negociaciones. ¿Y qué es lo que hace? Está su video, que te lo voy a mandar para que se ponga. Está junto a Bibi Netanyahu y le dice, hoy no vengo como secretario de Estado de Estados Unidos, sino vengo como un judío, porque mi abuelo fue uno de los peregrinos que huyeron de precisamente este de Polonia, del Paraíso Judeorum, y mi padrastro, Samuel Pizar, eh, quien escribió unas memorias en donde dice unas cosas totalmente extrañas, dice, así que vengo como una persona, un judío, que es sobreviviente y que tiene familiares que fueron sobrevivientes del Holocausto. Así que este es el pase de salida de cualquier empresa judía, cualquiera. Tenemos el caso también de Kanye West y de Elon Musk, que están peleando contra la Liga Antidifamación de los Judíos, porque cada vez que tú estás en contra de ellos, te declaran antisemita. Cada vez que tú estás en desacuerdo, o sea, a Elon Musk, nada más porque él es multimillonario, pero dice que ha perdido hasta 20 billones de dólares en X, ahora que antes era Twitter, porque él no ha seguido totalmente las reglas, a pesar de que él también es judío, irónicamente. Entonces, esta narrativa ha creado a un ente social de personas que están por encima de la ley, desde tomar represalias en contra de los palestinos o hasta tomar represalias políticamente. Así que el grano de todo esto, si vamos a hablar de cuál es el motivo y por qué ellos tienen ese poder de deliberadamente eh, tener siempre la razón, es por el holocausto. Y eso lo usan eh, para cualquier tipo de situación, pero la ironía es que ahora esto se está volviendo una mentira muy grande para ignorar, porque inclusive están usando las mismas palabras que ellos dicen que Hitler utilizaba en contra de ellos, que es la exterminación, que no va a quedar ningún rastro de ellos. Así que, pues uno no puede entender cómo pueden utilizar ese tipo de lenguaje. De hecho, tenemos el caso de no me acuerdo cómo se llama este periodista suizo, pero hace como 2 semanas, eh, él es un sueco, un suizo, perdón, como de la derecha, que le dijo a una activista, eres una gorda lesbiana, ¿ok? Y porque sí lo es, o sea, es una persona
que pesa 300 kilos y es lesbiana. Inclusive ella escribió una memoria de que cómo se siente ser gorda y ser lesbiana. Y hay unos estudios que fueron basados base a su como testimonio en el que cómo está correlacionado bueno, el homosexualismo con la obesidad y aparte, bueno, así que estos activistas demandaron al periodista por hate speech, por discurso de odio, y lo metieron a la cárcel por 2 meses. Ahora, si estamos hablando de hate speech y de que eso es una manera para que tú puedas ser juzgado ante la ley e ir a la cárcel, ¿no es acaso hate speech que tú digas que vas a exterminar a los palestinos y que no va a quedar rastro de ellos y que van a ser aniquilados y que van a pagar por todo lo que jamás ha hecho? Porque pues curiosamente como los palestinos de Gaza votaron por Hamas, ellos se merecen lo que les está pasando. ¿Eso no es hate speech? ¿Cómo es posible que Netanyahu esté libre si está diciendo esas atrocidades y alguien que nada más pues describió con adjetivos calificativos a un activista está en la cárcel? O sea, es irónico, pero esta ironía está creciendo tanto que no, bueno, por eso es que en las redes sociales y en las noticias, la propaganda israelí está diciendo cualquier tipo de barbaridades hasta que están decapitando bebés. Ajá, Es la sí, misma es historia que es lo utilizaron. que han salido, que por ahí vi que habían muerto 40 bebés y que no sé qué, y algo así me comentabas antes de comenzar el programa, que precisamente es como casi de discurso oficial ese tipo de decir ese tipo de hechos que hacen con los bebés y así. Sí, pues de hecho eso comenzó en la Primera Guerra Mundial, cuando los ingleses necesitaban apoyo para pelear Bueno, contra los es que es alemanes. parte de propaganda, ¿no? Al final no deja de Así es. ser propaganda y pues nos hace cambiar la mentalidad. Al final nosotros le hacemos mucho caso a la narrativa que nos llegan, no escuchamos, no vemos, no leemos todas las versiones y pues obvio nos creamos un juicio y más sabemos hoy en día que pues por más estudios recientes que existen y así, es muy fácil hacer al ser humano meterle una ideología, hacerlo creer algo, simplemente entrar en su cerebro y pues meterles ciertos tipos de pensamientos que pueden ser como de odio incluso, que ya lo viene haciendo desde, por ejemplo, desde la propaganda de Hollywood, como bien lo decías. Sí, pues es un pensamiento nihilista en el que te hacen creer que las vidas de los palestinos no valen nada. Y por otro lado, es un maniqueísmo en el que lo contrastan con que o eres bueno o eres malo. Así que si tú no estás a favor de Israel y de Estados Unidos, eres malo. Totalmente, o sea, no hay matices, nada más es de facto que estás apoyando a una organización terrorista, pero en realidad los mayores terroristas son los israelíes. Y ¿Ok? bueno, también podemos manejar más información sobre, por ejemplo, cómo es posible que la Mossad, que es la inteligencia israelí, prácticamente la más fuerte del mundo, no fue capaz de contrarrestar y prevenir estos ataques, ya que tenemos datos de que The Times of Israel inclusive había recibido llamadas de agentes y espías egipcios advirtiéndoles que se venía una gran operación. Tenemos, bueno, o sea, no nosotros, pero aquí en Conspirabox, sino existe la información de que en septiembre y a finales de septiembre estaban advirtiéndoles a la Mossad que jamás se estaba preparando con una operación de intervención. Entonces, una de dos, o Israel sabía y lo permitió, que en este caso sería culpable también de las muertes que están sufriendo los israelíes, u otra que muchos autores también manejan, es que en realidad el ejército israelí y la Mossad no son tan fuertes como lo piensan. Pues fíjate que ambas pueden ser bastante posibles, pero me inclino bastante a la primera por el hecho de que a ellos les conviene esta situación. O sea, para nada les va a costar sacrificar unos cuantos de su gente para poder tener motivos para pues seguir aplastando a lo que es el pueblo israelí, digo, palestino.
exactamente, es lo mismo que pasó con el Holocausto. Obviamente, sí fueron los judíos aprehendidos por ser judíos, Y es sí murieron judíos. lo que también se está hablando ahorita es de que Israel, o sea, se está aventando pues encima y que no les está importando incluso algo así vi que estaban lanzando como pesticidas o no, algo, y hasta se estaban llevando a sus propios pobladores entre las patas. Sí, están cometiendo un crimen literal de lesa humanidad que está prácticamente penado, pero pues ellos gozan de este tipo de libertad. Están usando fósforo blanco Ujú. y estas bombas de fósforo blanco, tan solo el humo te calcina. O Ya. sea, no necesitas incendiar nada, no necesitas quemar nada, solo con que el humo, así como neblina, se esparce, tú ya te estás quemando, de facto. Y eso es lo que están usando. Aparte, también estaban diciendo que los de Gaza tenían que, bueno, primero que nada vamos a establecer más o menos el territorio de Gaza. Gaza mide 320 kilómetros cuadrados, tiene una línea son 64 kilómetros que tiene de frontera con Israel y son 5 kilómetros que tiene con Egipto. O sea, estamos hablando de una superficie muy pequeña en donde habitan 2 millones de personas, que a lo que se le conoce como el campo de concentración más grande del mundo, porque ¿cómo puedes poner a 2 millones de personas, que es como o sea, es increíble, es algo muy pequeño. ¿Cómo es posible que, que hayan permitido que ellos vivieran así? Y luego tienen el descaro de decirles, oh, les vamos a cortar electricidad, agua y gas. ¿Qué están diciendo ahí? Están diciendo que ellos de facto controlan la cadena de suministros de Gaza. O sea, en Gaza no puede llegar nada sin que los israelíes lo permitan. Porque si ellos son capaces de cortar todos esos recursos, quiere decir que ellos lo controlan, por un lado. Y ahora, por otro lado, también están los ejercicios militares que no pueden pasarse por alto, porque en el 2006, la guerra israelí contra Hezbollah, los israelíes perdieron, porque existen o sea, no podemos dejar de lado las tácticas militares, ya que pues esos son ese es el aparato industrial militar que se utiliza pues para ganar las guerras. Y la fuerza principal de Israel en tierra es el tanque Merkavá. Y entonces, si Israel decide invadir a Gaza, sería entonces enviar muchísimos tanques Merkava hacia Gaza, en donde existen calles extremadamente pequeñas, donde existen edificios pues altos, y ellos no tendrían oportunidad de maniobra. Eso fue lo que pasó con Hezbollah en el 2006. ¿Qué fue lo que pasó? 1.500 metros estaban los israelíes dentro de las alturas del Golán y huyeron porque no pudieron contrarrestar los misiles. Entonces, muchos manejan que es lo mismo que podría pasar en Gaza, que si ellos deciden invadir con los tanques, no, tú no puedes invadir un país a través del aire. Por muy fuerte que tengas tu fuerza aérea, es imposible. Tienes que hacerlo a pie, Ah. por tierra, como lo que pasó con Vietnam. La guerrilla de Más guerrillas. me parece que tienen no me acuerdo cómo se le llama a este sistema de defensa que cualquier tipo de cohete que entre aéreo lo puede derribar. Sí, los israelíes tienen este gran domo de hierro Ajá. y fue precisamente lo que hizo Hamas. Hamas atacó con un diluvio de cohetes que fue destinado a saturar el sistema israelí de defensa y de los 7.000 proyectiles lanzados, 3.000 más o menos pudieron llegar a Israel porque el domo de hierro no pudo contrarrestar todos. Pero estamos hablando de que si esto pudiera, si ellos estaban advertidos y permitieron esto, pudiera ser algo como parecido a su 9/11. Es exactamente eso, es un nuevo 9/11 porque ellos estaban advertidos, ellos sabían que podían tomar ventaja de ello y pues cumplir con este sueño
que siempre han tenido, de que es tener el gran Israel. O sea, el mapa que vamos a mostrar, pues lo dice claramente. O sea, Palestina e Israel, en su contraste, prácticamente se fue inversamente proporcional. Lo que era Palestina ahora es totalmente Israel. Y lo que era Israel en sus orígenes, en 1948, pues prácticamente ahora es Palestina. O sea, es prácticamente muy poquito del territorio. Y en estos momentos, ¿qué sigue? ¿A dónde se dirige todo este tipo digamos, actos? ¿Hacia dónde pueden ir a parar con respecto a, van a darle duro contra Palestina? La ONU no va a meter las manos por Palestina, que pues todo este tiempo pues se ha hecho de ojo chico. ¿O qué va a pasar ahorita? Bueno, muchos autores manejan, como el doctor Jalife y también el doctor Jones, que esta ya es la época post-Ucrania. Eh, Ok, ellos manejan que la guerra de Ucrania fue para distraer la opinión pública del COVID, porque la guerra del COVID fue otra guerra mundial. ok, Y ahora, como la guerra de Ucrania no ha tenido éxito, gracias al poder militar y las estrategias de los rusos, pues ahora necesitan otra guerra. Acuérdate, esta es la guerra perpetua straussiana ok. de Leo Strauss, es la escuela de Leo Strauss. Las guerras perpetuas mantienen el sistema financiero de la usura a flote. Entonces, Claro, lo hemos como esta hablado guerra antes. no está teniendo éxito, ahora necesitan otra. Pero esta guerra en particular, que todavía no ha escalado Cu- a guerra como Ujú. tal, porque es irregular, o sea, los de Hamas son paramilitares, o sea, son eh, pues guerrilleros en motos o en paracaídas, no es como que tengan tanques y una infraestructura pues militar bien asentada, o sea, ellos prácticamente todas sus armas son hechizas, ¿no? Todos los misiles los hacen a mano. Así que los que muchos autores manejan, O sea, en pocas palabras, Palestina no tiene ayuda internacional, no la tiene. No la como lo tiene tiene en en su caso Occidente. ahorita Israel o en su caso Ucrania, ¿no? Que por cierto, hace no mucho Zelensky salió pidiendo estos cohetes de alto alcance que tanto quiere y que simplemente no se los dan. Sí, exactamente. Ahora pues todos los impuestos de pues ¿cómo se le llama? Derechohabientes se van a ir hacia Israel, porque recuerda que todos los políticos, prácticamente en Estados Unidos los republicanos y los demócratas se pelean a ver quién es más pro-israelí. Entonces, obviamente, todas sus políticas van a estar enfocadas en eso porque están diciendo, esto no fue un ataque en Israel, este fue un ataque en Estados Unidos. Y condenan diplomáticamente a todos los países que no sigan esta narrativa. Es el caso como de México, lo critican porque Andrés Manuel es lo suficientemente inteligente para no tener que meterse, o sea, un país como México que no tiene nada que ver, que nunca ha sufrido ni ha pertenecido a estas guerras, no tendría en realidad por qué opinar más que dar apoyo a la comunidad internacional, que sería a través de la ONU, pero en realidad no tendría por qué decir, oh, yo soy pro-israelí o yo soy pro-palestino. O sea, no, las posturas tienen que ser neutrales, así como las de la Cruz Roja, que pues siempre han sido neutrales en todas las guerras. Ya que si no, entonces estaríamos peleándonos por quién es bueno y quién es malo. Y ahí sería un debate interminable, pues porque también debemos reconocer que las oposiciones árabes y las oposiciones palestinas, de cierto modo, también han querido jugar en este juego internacional, porque también lo que se tiene que decir es que jamás, pues fue fundado y fue apoyado originalmente por los británicos y por Israel para contrarrestar a la hermandad musulmana. Pero este es el caso del doctor Frankenstein. Tú creas un monstruo, el monstruo toma vida y luego tienes que matar al monstruo. Claro. O sea, te sirve por un momento, pero luego pues ya tiene una posición política y pues se le sale de las manos. Entonces, todos estos, por eso es que es bien complicado, digamos, entender
el fundamentalismo de que, oh, es que jamás pues es pro-palestino y Israel y todo su complejo es anti-palestino, pero dentro de los mismos musulmanes y el mundo árabe y el mundo del Islam, también existen infiltrados que a veces son muy pro-occidente. Entonces, quienes pagan en realidad, pues es la población. Y lamentablemente, el territorio de Gaza no tiene otro apoyo más que el de Hamas. Irónicamente, quienes en el día ayer eran sus enemigos políticamente, pero ahora son sus aliados. Así que no tienen mucho que hacer. I understand on a personal level. Continuamos con Conspirabox y no sé, no nos queremos escuchar muy antisemitas. Así que, ¿cómo se lleva a cabo esta narrativa? ¿Por qué las personas que hoy en día, pues no sé, ahorita ya se dividió también el internet, me he dado cuenta mucha gente que también defiende a los palestinos y también mucha gente que pues defiende a Israel, e incluso de forma cañona. O sea, tengo por ahí pues un par de agregados y un poco de círculos de lo que es la llamada cultura rave, porque ves que pues hubo por ahí este asunto con el Festival Universo Paralelo, que había pues integrantes internacionales, o sea, de varios países estaban ahí y pues fueron agarrados como rehenes y pues se hizo ahí una división de opiniones, pero en cambio yo veo a estos DJs israelíes, esta gente de Israel, muy en su posición, como que realmente, no sé, no tienen, o no sé, o igual de alguna manera están bajo la narrativa que se tiene, que pues son terroristas, los palestinos. ¿Cómo es que, no sé, no puede quedar uno como antisemita al hablar mal de los israelíes? Pues tenemos que destapar este tabú, porque para que haya un antisemita, tiene que haber un semita, ¿ok? Y como hablábamos en nuestro episodio sobre la mafia házara, la mayoría de los israelíes judíos son házaros. Ellos no son semitas, son descendientes de tribus turcomongolas, centroasiáticas, que no tienen sangre o alguna correlación, digamos, de ADN en ese sentido con los verdaderos judíos o los semitas, que son sencillamente los palestinos, que los palestinos sí son verdaderamente semitas, o los judíos mizrahim o sefarditas, quienes son a su vez primos hermanos, ¿ok? Los Ok. palestinos y estos judíos sefarditas y mizrahim son en realidad, pues, descendientes de la misma cadena. Así que por eso es que no debemos perdernos en este tipo de juegos de ADN o de raza, porque en realidad no tiene nada que ver. Claro, Los házaros se convirtieron en masa y adoptaron el espíritu revolucionario judío. De hecho, de eso se trata el libro del Dr. Jones, del espíritu revolucionario judío, porque no es sobre una raza como tal, ya que cuando los judíos se rebelaron en contra de los cristianos, o sea, prácticamente eran las mismas personas, o sea, Pedro y Pablo y todos los apóstoles y los discípulos eran judíos, literal, la misma sangre. Y claro. los judíos del Sanedrín, que eran los que gobernaban, pues prácticamente, vaya, hasta eran primos, o sea, no es posible que caigamos en este tipo de conflicto que no tiene ningún significado. Así que nosotros tenemos el deber de destapar este tabú. Por algo Sócrates decía que una vida sin examinar no vale la pena vivirla, porque este tipo de personas
creen que la verdad es la opinión de los poderosos, pero en realidad la verdad es un valor trascendental, es un valor que tiene el poder de destapar, o sea, por eso se llama la verdad, o sea, no es que porque yo lo diga o porque tú lo digas ya va a ser cierto. O sea, la verdad, la razón tiene la razón y punto. Claro, y Y la por verdad mucho dinero tiene que ellos muchas tengan, caras, ¿no? así es. Y por mucho dinero que ellos tengan, por mucho poder militar, etcétera, que ellos tengan, nunca van a poder, pues, ocultar la verdad o, como decimos, el sol con un dedo. Claro. Entonces, eh, esta narrativa que les ha dado el poder en el mundo moderno, que es la narrativa del Holocausto, que les dio la posibilidad de que naciera el Estado de Israel, tiene que salir a la luz y está saliendo, porque ellos no pueden justificar todas estas atrocidades que están cometiendo, inclusive dando propaganda falsa como la de los bebés. O sea, es lo mismo que dijeron de Saddam Hussein en Kuwait, de que en las mismas incubadoras, en los hospitales, los ejércitos de Saddam Hussein estaban sacando a los bebés y los estaban decapitando, o lo que decían de los alemanes en la Primera Guerra Mundial, que agarraban bebés y su, literal, su cráneo lo insertaban en bayonetas. Es exactamente la misma narrativa y o sea, la repiten tanto y aunque tú repitas una mentira 1000 veces, no se va a hacer verdad. Así que lo de hoy, de facto, así como si quisiéramos aterrizarlo en un conflicto moderno, pues es un resultado de 75 años de opresión en el cual Israel pues ha violado el derecho internacional. ¿Y por qué, mm, digamos, cuando se ocupa la palabra genocidio, pero solamente es aplicable para un bando? ¿Por qué todavía no sé, o sea, en qué puede terminar esto? Y para empezar, ¿este tipo de conflictos tiene una agenda muy en específico? O sea, independientemente de los territorios y de la guerra teológica, ¿o atiende a otro tipo de agenda que conviene más geopolíticamente hablando? Pues es un ataque desesperado de Occidente por querer implementar con sudor y sangre su orden unipolar, su famoso orden mundial, Ok. que pues sí fue una realidad desde que se cayó el muro de Berlín y Estados Unidos pudo pues ganar la Guerra Fría y en ese momento pues como lo hemos dicho se emborracharon de poder y pudieron hacer lo que quisieron a diestra y siniestra en muchos países como en Siria, en Libia, en Irak, en Afganistán, etcétera, que son pocos por mencionar, que ahora lo están intentando hacer con Rusia y con China, pero pues es un ataque desesperado, o sea, ellos quieren de verdad tener este control político y social en donde la Internet hoy en día se está convirtiendo en la policía del pensamiento, pero afortunadamente a lo que se llama el ardid de la razón o la astucia de la razón, que es esta teoría de la dialéctica de Hegel, es que pues la verdad siempre triunfa. Así que lo que estamos viendo en el zeitgeist, o sea, en el espíritu del tiempo, es que Rusia y China, en su gran alianza geoestratégica, están contrarrestando todo el poder y la magnificencia de lo que se llamó Occidente, que es la anglósfera. Así que ellos están respaldando a la comunidad palestina, inclusive hasta los árabes y en especial Arabia Saudita y Qatar están diciendo que si Israel sigue con este conflicto, ellos van a detener los suministros de hidrocarburos a Occidente, por lo cual Estados Unidos ahorita ha tenido que estar de nuevo liberando sus reservas, que entre paréntesis sabemos que México es quien pues les da esas reservas, porque México es, de hecho, Netanyahu en los 90 en una entrevista, bueno, esto es un dato que dice el doctor Jalife, no he podido encontrar el video, he encontrado las notas, pero dice, así como los estadounidenses ven a los mexicanos, los israelíes ven a los palestinos.
Por eso el doctor Jalife escribió su libro El supremacismo blanco y la palestinización de los mexicanos, porque ese es el jueguito. O sea, al menos para nosotros como mexicanos, así nos ven como pues un territorio que se puede invadir, un territorio o bueno, una fuerza laboral mediocre que puede hacer la manufactura barata, pagarnos un salario terrible y aún así vamos a seguir pues trabajando como esclavos literal. Así que, o sea, nos estamos dando cuenta del tipo de personas que gobiernan al menos la anglósfera. Entonces, Estados Unidos ha tenido que suplir de sus propias reservas que toma de México y pues porque los otros países del Medio Oriente que están respaldando a Palestina no, pues están diciendo que pues ellos van a cortar los suministros, pero curiosamente no son tan malos. Por ejemplo, Rusia, a pesar de la intervención y de la guerra de Ucrania, Rusia sigue suministrando recursos a Europa y a Ucrania. ¿Y cómo es posible que Israel, teniendo en control los recursos de los palestinos de Gaza y de Cisjordania, les diga, no, no les voy a dar nada? ¿Y cómo es posible que ellos les digan a los de Gaza, tienen que huir en un día, 1 millón de personas tienen que huir, ¿ok? Y no es como que en cada esquina hay un McDonald's y como que tengan comida de sobra y que puedan pararse por un aperitivo, o sea, no. ¿Y cómo es posible que al mismo tiempo bombardeen, literal, los caminos en donde se supone que estas personas tienen que huir? ¿Cómo es posible que ellos tengan ese derecho de hacerlo? O sea, es inexplicable, ¿no? Y todo lo justifican de nuevo con la narrativa del holocausto. No hay otra respuesta. Tenemos Ben Shapiro, que puso en un tweet, Never again, nunca más. ¿Y qué es lo que pone en su foto de tweet? La entrada de Auschwitz, ¿no? Que sabemos que ni siquiera existían las cámaras de gas y que no existía pues un plan sistemático de matanza a los judíos. Sabemos que no. Bueno, Llega Blinken y dice lo mismo. estamos hablando que esto es como que su nuevo holocausto, pues. Exactamente, este es el holocausto palestino, literal. Inclusive Norman Finkelstein, que sus papás fueron sobrevivientes de Auschwitz, ¿no? Él tiene un libro muy famoso que se llama perdón, La industria del holocausto, porque el gobierno alemán, después de haber sido, pues, conquistado, cada año, pues, hace cheques a nombre de la comunidad judía y a nombre de judíos y tiene que hacer reparaciones, pagos de reparaciones hacia los judíos. Así que a las familias que fueron sobrevivientes, el gobierno alemán les da su dinero cada año, literal. ¿Ok? Pero da la casualidad que la familia de Norman Finkelstein nunca recibió nada. Así que él ahí empezó como a despertar. Tenemos el caso de Gilad Asmon, que también era un soldado de la IDF, a Israel Shamir, otro soldado de la IDF, a quienes literal los obligaban a los snipers a dispararles a niños en la franja de Gaza. Un niño, pues obviamente, pues ve a sus papás sufrir lo que sea por rabia, etcétera. Pues levanta una piedra y se lo avienta a un soldado. Ah, pues el soldado lo mata. O sea, así de descarado. O sea, tenemos el caso de muchas personas, el caso de Shlomo Sand con su libro La tercera tribu de Israel. O sea, hay demasiados digamos, judíos que han despertado sobre esto y que han intentado poner su granito de arena para que igual la comunidad internacional lo sepa, de que en realidad, pues ellos sí están haciendo, todos concuerdan y están de acuerdo con esto, de que Gaza es el mayor campo de concentración del mundo. En primer lugar, por los recursos que le llegan y en segundo lugar, porque son 320 kilómetros cuadrados con 2 millones de personas. Es un lugar súper poblado, más que la India, si es que lo quieres ver así, más que la comunidad más poblada de China, tal vez. O sea, es un lugar en donde no llega nada y viven al día. Se supone que el promedio per cápita de ingresos de Palestina es de $5,000, que yo creo que pues es mucho según estos datos. Y vemos que
el promedio per cápita de los israelíes es arriba de $60,000 al año. Estamos viendo que, o sea, es una desproporción abismal y por encima de todo, los israelíes tienen el derecho de oprimirlos. Tenemos, te voy a compartir esos videos sobre unos ahora veteranos de las fuerzas israelíes en la que dicen, sí, no, pues nosotros saqueábamos y violábamos a las chicas palestinas y teníamos un compañero que tenía una arma automática de 250 balas y él se gastaba todas sus balas matando a diestra y siniestra. Y luego está el mismo video de la entrevista, está el caso de quien hacía eso. Y dice, no, pues, o sea, si yo veía a un niño alzando la mano, lo mataba. Y le preguntan, pero ellos están riendo de esto, ¿ok? Ellos están de alguna manera orgullosos. Y dice, no, pues, si yo veía a un niño alzar la mano, lo mataba. Y le preguntan, ¿cuántas personas mataste? No, dice, pues mi arma era de 250 balas y me las gastaba, imagínate. Porque hay masacres como la de Deir Yassin, en una villa árabe en Palestina que fue masacrada, porque, bueno, lo que estoy averiguando en el libro del Dr. Jones de la narrativa del Holocausto es que cuando los judíos que habían huido de Alemania durante el Tercer Reich, cuando perdió el Tercer Reich, regresaron a Israel, intentaron de hecho, existe una película que se llama Plan A, en donde muestran, tipo, no documental, pero tipo película, que querían envenenar el suministro de agua de Nuremberg para matar a la población, pero no pudieron. Entonces se infiltraron en unas prisiones e intentaron envenenar los panes con cianuro para poder matar a 20,000 soldados, pero les salió mal porque solo pudieron envenenar a 1,000. ¿Ok? Y solo mataron a 1,000 soldados. Entonces estamos hablando de la venganza judía. Y estos mismos revolucionarios judíos que regresaron con venganza fueron a Israel, bueno, a Palestina, y se llamaba The Stern Gang, así la banda Stern, y cuyos líderes fueron los primeros ministros, literal, los primeros ministros de Israel. Y ellos hicieron las masacres como la de Deir Yassin, en donde literal llegaban a las villas, masacraban a la gente y después ocasionaban un conflicto de real estate, o sea, de bienes raíces, compraban las tierras y ahí es donde llegaban asentamientos judíos. Y así fue como se empezaron a apropiar de estas tierras de Palestina, invadiendo, matando, obteniéndolo a través de las compras y del mercado, con apoyo obviamente de la banca financierista de los Rothschild, quienes a ellos se les prometió esto, ¿no? A través de la corona británica. Entonces, obviamente es limpieza étnica, obviamente los palestinos pues tienen esa rabia porque, o sea, están llegando y llevaban miles de años, o sea, llevaban literal 1,500 años viviendo ahí, todas sus familias, todas. Hay un video muy famoso sobre, no me acuerdo cómo se llaman estos hermanos franceses, quienes fueron uno de los pioneros en hacer películas o film. A los Fueron de los hermanos primeros. Lumière, ¿no? Los hermanos Lumière, exactamente. Hay un video en YouTube de Jerusalén en 1890. Y ahí se ve la gran vida que tenía Jerusalén, porque siempre, desde Cristo hasta 1946, Jerusalén pues era una comunidad pacífica en donde vivían judíos, musulmanes, árabes y cristianos en paz. Y ahí en los videos de ese documental de los hermanos Lumière, pues sale, o sea, cómo se ven en las calles, conviviendo, caminando, normal. Pero después de la ocupación, todo fue un caos. Y luego muchos dicen, no, es que en la resolución de la ONU, porque hubo una resolución de la ONU en el que se intentaba
de manera pacífica Here we have an Armenian aceptar la pope. resolución de los dos estados. Each of ¿Ok? the Christian denominations has Creo que its fue en church here in the holy 1962. city. The holy places of Entonces, the three religions are scattered ahorita, pues across a como few dicen, hundred square no, pues ya, meters. ya que pasó el tiempo ya eres muy sabio, ¿no? Pero la resolución de la ONU de los 60 fue de que debían existir dos estados, uno palestino y uno israelí, pero los palestinos no aceptaron. Ellos dijeron, no, aquí es de nosotros y se acabó. Así que, pues eso fue, digamos, otro pretexto para los israelíes de seguir invadiendo. Y después llegó la Guerra de los 6 días en el 67 y pues ahí prácticamente Palestina perdió casi todo su territorio, que hasta la fecha es prácticamente el mismo que perdió, pero poco a poco han llegado a invadir más porque la parte de Cisjordania, que se le conoce como West Bank, pues cada vez tiene menos territorio y ahorita pues esos 320 kilómetros que tiene Gaza, que son 64 kilómetros de frontera, pues prácticamente no es nada. O sea, si lo queremos ver como algo de México, es como la 10ª parte de la Ciudad de México. O sea, no, es un territorio sumamente pequeño y es con lo poco que se han podido quedar. Y pues fue a través de estos actos terroristas que los judíos empezaron después de que huyeron de Alemania, porque allá no pudieron cometer sus atrocidades. Ok, y hemos llegado hasta este punto donde nos hemos dado cuenta que, pues, no sé si la palabra paz algún día haya existido sobre la faz de la Tierra en su total esplendor, solamente hay treguas y tratados que se están rompiendo por debajo de la mesa y pues que a veces se hace el ojo chico entre las comunidades internacionales. Yo lo que tengo una pregunta con respecto a Israel en especial es que pues sabemos que Israel es como que un satélite también de Estados Unidos. ¿Eso tiene que ver dentro de este crecimiento y de este apoyo que tiene mucho Estados Unidos con Israel? Sí, Y de hecho te voy a... sobre todo, es también tiene que ver con los enemigos que tiene Estados Unidos, porque no sé si también Israel tenga otros enemigos fuertes como los que lo rodean, que, o sea, independientemente de los palestinos. Sí, de hecho, te voy a pasar el video para que también se ponga de Biden, Ujú. que estaba con C-SPAN hablando, así energéticamente dice, Israel es la mejor inversión de 3 millones de dólares que hemos hecho. Y si no existiera un Israel, Estados Unidos tendría que inventarlo para proteger sus intereses en Medio Oriente. Literalmente dice eso, ¿ok? Y esto Como un se mediador, remonta, también ellos exactamente, pueden esto se ocupar para... remonta Ujú. a, a la época previa de la Primera Guerra Mundial, que es cuando están haciendo, o está, mejor dicho, emergiendo de manera fuerte la ideología sionista y la comunista, porque eh, esto es una etapa post Segunda Revolución Industrial. Y en ese momento, pues no existía tanta tecnología como para poder extraer hidrocarburos de primera clase y de segunda clase. Entonces, lo más común era pues extraer hidrocarburos de primera clase, que es este petróleo que está en aguas someras, que es fácil de procesar, es barato refinar y pues es un buen negocio, ¿no? Es el caso que tiene Venezuela. Por ejemplo, México tiene la reserva más grande de petróleo del mundo, pero el petróleo que tiene no es de la calidad como la que tiene Venezuela o la que se tiene en Medio Oriente. Para este petróleo hay que extraer demasiado, se requiere una infraestructura un poco más grande y es una inversión más grande, ¿no? Prácticamente. Claro. Pero esos recursos que se tienen allá, eh, pues como eran más fáciles y en esa época no existía la tecnología como para poder extraer y refinar lo que estaba en aguas profundas, pues era fácil. Y en ese tiempo ya la comunidad árabe como tal, que son 22 países, desde el norte de África pues hasta Irán, obviamente pues igual ya se estaban
dando cuenta de que pueden entrar en el juego geopolítico de la revolución industrial. Así que por eso es que al inicio mencionamos que este, este conflicto sociopolítico, eh, como dicen, geografía es destino, ¿no? Entonces, tiene que ver con la geopolítica y las joyas geoestratégicas de los países de Medio Oriente, coronado con la ideología teológica. Ahora, ¿cómo es que podemos abordar esto de una manera pacífica, ¿no? Porque pues lo que se tiene que alcanzar en la civilización humana, pues es la paz, ¿no? Entonces, recordemos que la economía, eh, prácticamente hasta antes de Adam Smith, pertenecía a la rama académica de filosofía y de teología moral, porque la economía es una transacción entre dos partidos en el que uno, que es el más fuerte, siempre tiende a aplastar, ¿no? A quien es más débil. Así que para que no exista este tipo de ventaja sobre el débil, pues se tiene que utilizar la moralidad. Entonces, de este modo podemos extrapolar a que el planeta tiene los recursos naturales, eh, pues, ¿cómo se diría? Esparcidos de una manera inequitativa, ¿no? Ok, claro. Porque el propósito de la actividad humana es el comercio. Y de esta manera, por lo cual estos recursos están proporcionados de manera inequitativa, el ser humano tiene que llegar a acuerdos para poder establecer el comercio. Ahora, estos acuerdos siempre tienen que estar basados, como lo dijimos, en ética moral, ¿ok? Y lo que estamos viendo en este mundo, pues es que se toman por la fuerza, ¿no? A través de los ejes financieristas de la glósfera y a través de las tesis como la tesis Mackinder, en la que se tiene que destruir a, a, a la comunidad euroasiática porque pues conviene tener un ejército marítimo, por lo cual Gran Bretaña pudo llegar a ser el gran colonizador del mundo, porque era como, digamos, masa continental contra el agua, ¿no? Y como el planeta es 70% agua, pues tenían que gobernar el agua, ¿no? Y como existían transacciones entre Europa y América, pues era fácil que los piratas ingleses, pagados por la misma corona, pues eh, asaltaran barcos de diversas coronas y se robaran sus recursos, ¿no? O sea, ese es un acto, digamos que ahí fue donde empezó como el terrorismo moderno, la piratería de ese entonces. Así que si lo queremos abordar desde un tema como pacífico y académico, como para poder tener una paz mundial, tenemos que entender que el comercio, eh, ya que los recursos están esparcidos de manera inequitativa, tiene que ser alineado con decisiones morales. Y es como un ejemplo. Ok, hay bienes que son muy comunes, ¿no? Como la manzana. De hecho, Ricardo, el economista, decía que, bueno, ok, tienes una manzana, ¿ok? Y el otro país tiene una manzana, y el otro país tiene una manzana, ¿no? Entonces, ¿de qué me sirve a mí exportar o importar manzanas si es algo que se puede dar en varios países, ¿no? Claro. Así que en mi país, lo que se tiene que cuidar, y a su vez en los demás, es el árbol de manzanas, ¿ok? Que es el productor. Y este productor es la manufactura. Entonces, en los países en donde se pueden intercambiar cosas que son comunes con otros países, pues vale la pena mejor eh, proteger la manufactura local. Y si tú tienes recursos como el petróleo, que no se da en todos lados, o el litio en el mundo moderno, pues ahí es donde tú puedes enriquecerte de la plusvalía de los otros países, ¿no? Pero pues ese es un mundo utópico en el que todavía no hemos podido llegar, que igual estaría bien que hiciéramos otros programas al respecto, pero lamentablemente por estos como este espíritu revolucionario
de control y dominio total del nuevo orden mundial que no se les va a dar, pues es que pudieron llegar a este tipo de situaciones en el que por un lado tienes las ventajas de los recursos geoestratégicos y por otro lado tienes al mismo tiempo tu satisfacción de poder cumplir tus sueños ilógicos de la ley del retorno y regresar a tu hogar judío, que ni siquiera es de ellos, porque la mayoría son házaros. Claro. Y suponiendo un panorama, tal vez, ¿cuál podría ser la solución adecuada para este conflicto? Pues aquí sí tienen que entrar mediadores muy fuertes, como Rusia y China, y pues lo que muchos autores manejan es de nuevo llegar a la solución de los dos estados, porque ambos tienen el derecho de estar ahí. Por un lado los que llegaron y otro lado los que ya estaban. Entonces se tiene que llegar a la resolución de los dos estados de la ONU, la resolución 242 de la ONU, y pues ojalá así sea, porque si no, eh, es como en la película Oppenheimer, Ujú. que Christopher Nolan directamente pues nos da, al menos yo creo eso, que él nos da a entender que si tú dejas que los judíos manejen la, las operaciones, ¿qué es lo que pasa? Se tiran, o sea, literalmente se bombardean ciudades con bombas nucleares. Claro. Así que el último recurso de Israel se llama la opción Sansón, que es que aparentemente como conspiración ellos tienen bombas nucleares en todas las ciudades más grandes del mundo de Occidente. Ok. Y sería, pues Sansón era este gigante que peleaba por los israelíes en la Biblia. Entonces, la solución de ellos, literal, la última, es que si no salen las cosas como ellos quieren, pues van a destruir todo a su paso con bombas nucleares. ¿Ok? Entonces, no queremos llegar a eso, obviamente, y si existen adultos que toman decisiones ahí en el Olimpo, pues tienen que saber que si llegamos a una escala nuclear, la civilización se destruye en 17 minutos y no podríamos hacer nada al respecto. Así que se tiene que dar la solución. Ellos tienen que dejar de ser tan caprichosos y tan egoístas, la verdad. Tienen que corregir su comportamiento, tienen que pues saber reconocerlo como hombres, ¿no? O sea, pues sí me he equivocado y voy a afrontar las consecuencias y pues ese es el camino correcto, ¿no? El Y camino ojalá no más lleguemos humano, al por camino decirlo de correcto. alguna manera. Sí, el camino humano. Claro. Pues nuevamente nos encontramos como lo hemos visto en la mayoría de los programas de Conspiravox, con ciertos panoramas un tanto fatalistas que, pues, como dices, si existiera de alguna manera alguien que pudiera controlar eso en el Olimpo y que pudiera dar ciertas soluciones, pues estaría muy bien. Sin embargo, por lo que más o menos hemos estado hablando, va a ser cuestión de lo mismo. Si les van a decir los dos tienen derecho, nuevamente Palestina no va a estar de acuerdo. Y va a seguir siendo como que seguir dando de vueltas en círculos con esto hasta que puede ser que lleguen consecuencias un poco más extremas. Que pues esperemos si no, porque como lo dices y como lo hemos comentado en otros tipos de programas, soluciones nucleares, el planeta no está para eso y ni no lo va no lo va a soportar, pues. Sí, no lo soportaría y sería otra vez tipo colapso del Imperio Romano. O sea, no es la primera vez que pasa. Claro. Y Eh, bueno, y entrando ya en cuestiones sí conspiranoicas, pues am, no es, se habla de que pues ha sido como que la historia del ser humano ha quedado enterrada durante siglos y hemos vivido ya esto. Hemos estado ya al borde de destruir civilizaciones y volver a nacer, porque es la constante, es lo que, digamos, es como dentro del mundo del simbolismo la serpiente que se come la cola, o sea, es volver al mismo ciclo. sí, exactamente, es algo de lo que pues con la academia y con la filosofía y con el avance de la ciencia, pues queremos evitar, pero también el peligro que tiene la ciencia, por ejemplo, en este caso, como la física nuclear, pues fue que
o sea, tan pronto tienes una tecnología nueva, lo primero que haces es crear un arma. Sí. Así que por eso Oppenheimer, como estaba en la película y como pues hemos investigado también, pues tenía esta culpa sobre sus hombros, Y sobre todo porque porque no era necesario ya. exactamente, es por eso es que es venganza judía. Y él mismo, bueno, en el libro en donde se basó Nolan no viene esto, pero Oppenheimer dijo, si Hitler es tan tonto, nosotros tenemos un arma más letal. O sea, estás hablando de un arma que es más letal que las bombas nucleares, ¿ok? ¿Y qué fue lo que dijo? El antisemitismo. O sea, Christopher Nolan nos dio a entender que si tú le dejas a un judío el mando de cualquier empresa, lo va a llevar a su autodestrucción, porque lamentablemente, como ellos son la fuerza antilogos de la historia humana, dicho mismo por el Rabbi Israel Neumann, o sea, su mayor historiador, los judíos han estado detrás de todas las revoluciones desde Cristo hasta acá, o sea, prácticamente. Y los mismos judíos lo dicen, o sea, de alguna manera ellos nos advierten sobre esto. O sea, si tú dejas a un judío tener el control, lo va a llevar a la catástrofe. Y es lo que estamos viendo hoy en día y esperemos que no pase. Esperemos que no, mi querido Alex, para que siga viendo programas de Conspirabox y pues sigan todos estos temas que sí realmente falta esclarecer a veces y tenerlo un poco pues más presente, información que también se puede buscar y cada quien de lo que hemos estado hablando ahora puede llegar a profundizar para también llegar a sus propias conclusiones. Estamos llegando al final de Conspirabox, de este programa donde hemos estado hablando sobre Hamas contra Israel. Conclusiones, Alex. O pues que la gente se siga informando y pues de algún modo tenemos la oportunidad hoy en día de poder con nuestro teléfono esparcir la información para que más conciencias se activen. Así que aunque sea un tweet, una imagen, lo que sea, sí hace la diferencia porque yo lo he visto personalmente. eh, Mientras más información tienes para contrarrestar la propaganda, estamos haciendo que esa propaganda pierda su poder. Entonces, pues invitamos a todos que investiguen por su propia cuenta, como siempre, y que saquen sus propias conclusiones y pues siempre también pues alineados con la verdad. Perfecto, Alex. Pues esto fue Conspirabox, tu caja libre de información para la concientización de ocasión. Y esto fue Hamas contra Israel. Les invitamos a ver más contenido que tenemos en la página, como lo es del COVID, cuando hablamos en su momento dado, los episodios más recientes sobre la guerra de Ucrania. Tenemos uno muy bueno sobre el Vaticano también, bastante interesante, para que también, terminando de ver este tipo de videos, si no ha visto alguno otro de los videos de Conspirabox, se lo invitamos, lo estaremos dejando los enlaces en los comentarios y sobre todo cuando termine este video va a haber enlaces que los van a llevar directamente a los videos que en este momento les estoy comentando. Muchas gracias, Alex. Pues nos estamos poniendo de acuerdo para una próxima platicada. Ya estaremos viendo el tema que saldrá a la luz y ya estaremos viendo también cómo avanza con respecto a estos días este conflicto que pues ahorita está dando que hablar en las comunidades internacionales.